Askurukipan, takenitaki, kun hamasiptas, sarun tatapta, walikisiptati. Asquiruquipan yatichiri walipisita. Waliki, pallantayan, ay María Tapay. Ya tintas tanua con a que te ilana oxetocat, ¿no? Estamos aprendiendo lo que son los sufijos. La última clase hemos visto itu, ¿no? El sufijo itu. Ya, veamos más sufijos ahora, ¿ya? Este sufijo ya conocemos, el sufijo ja. ¿Qué significa? Es posesivo, ¿no? Hisa. Posesivo que significa mi, ¿no? Sí, posesivo mi de primera persona. Por ejemplo, decimos utaja, ¿no? Utaja, mi casa, ¿no ve? Este sufijo ya sabemos, no creo que sea necesario, ¿ya? Repasar. Pero hay otra variante de lo que es el sufijo ja, ¿ya? Eso vamos a aprender. Esto es otro sufijo. Esto se llama sufijo nominal cualitativo. Sufijo nominal cualitativo. Ejemplo, ¿están viendo la pantalla? ¿Correcto? Ya. Por ejemplo, decimos acá. ¿Cuánto es esto? ¿Qué o qué significa? Esto. Ok. este lugar? Esto no significa, ¿no? Ahora, esto también se puede representar de esta forma. Acá. Acá es esto, acá ya va a significar este tanto. ¿Me dejo entender? Amuy ese ya, Hanich. Muy así. Ya. Entonces, ukja, entonces también puede ser ukja. ¿Qué estoy diciendo en esto? Esto vendría también de ukja. ¿Qué estaría diciendo con esto? Ukja es este tanto también, profe. Ukja es eso, ¿no ve? Ese tanto. Acá es esto, esta, ¿no ve? Ukja es eso, ¿no ve? Entonces, ese tanto. ¿Se note? ¿Se nota, perdón? Está cualificando. ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos. Por ejemplo, ¿qué significa esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuánto? Ahora voy a derivar de esto igual. Ja. ¿Qué estoy diciendo? Igual cuánto, ¿no? Pero ya refiere, digamos, a una pregunta específica de cantidad. Ya, el otro igual es cantidad, tau pasa, ¿no? Ya, pero digamos, estamos sacando, no sé, harina, digamos, cauca, ¿no? O tauca, ¿no? ¿Cuánto, no? Entonces, tiene que ver con un tema de cualitativo, en tema de medición, digamos, ¿ya? Sigamos, a ver, otro ejemplo más los voy a poner, a ver.
Kaya, ¿qué significa? Aquello. Aquello, ¿no ve? Aquel. Y si yo digo Kaija, Allá. Allá. exactamente, ¿no? Allá, ¿no ve? Sí, Kaija. ¿No? Aquí incluso puede aumentar otro su Kaijana, ¿no ve? En aquel lugar, ¿no? Ya, eso es este ja, por eso es cualitativo. ¿Ya? Entonces, en este caso, este ja no es posesivo, con lo que hemos visto anterior. Esto es ja cualitativo. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Muy claro. Ya. Wali, takta para quitao ya, ya kaunan chawinak, ya. Ustedes van a buscar otros ejemplos también. Otro sufijo. Esto también va a ser sufijo ja, ¿ya? Sufijo ja. Ah, pero este sufijo es verbal, puede decir verbal, se le conoce como esto, partitivo. Verbal partitivo. Ejemplo, ¿no? ¿Qué será eso, no? Ejemplo, ya está. A ver, consiste, a ver. Payaña. ¿Qué es payaña? ¿Qué verbo es? Recoger. Ya, recoger, Coger, seleccionar. seleccionar. Muy bien, eso es payaña. ¿Ya? Ahora, antes de este infinitivo ña, voy a poner el ja. Paijaña, ¿qué significa ahora? Escoger. Escoger. Ya, pero se refiere a separar, ¿sí o no? Sí. Separar. Claro, vas a estar escogiendo todo, pero ahora vas a separar, paijaña. O, por ejemplo, otro verbo similar, apaña, ¿qué es apaña? Llevar. Llevar. Y si pongo aquí apjaña, ¿qué significa? Llevando. No, no es gerundio. Ayudar a llevar. Ah, Ayudar a llevar, ¿no? ah. Digamos, yo estoy cargando un bulto, ¿no? Entonces, alguien me va a apjar. Estoy explicando mal, pero ya para que se entienda, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que va a separar un poco del bulto que estoy llevando y ella va a llevar o él va a llevar, ¿no ve? Lo estamos igual separando. Por eso es partitivo, ¿ya? Partitivo. A ver, este es un ejemplo típico. Alaña, ¿qué es alaña? Comprar. Comprar, ¿sí? Comprar. Ahora, si yo pongo aquí al jaña, ¿qué estoy diciendo? Vender. 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 Pero notan la acción. Alaña es comprar y aljaña es vender. Ahora, ¿qué voy a vender? Una parte de lo que tengo. Igual estoy separando. ¿Queda claro, no ve? Porque es partitivo. Ah, sí, pero me Sí. queda más o menos. A ver, otro, ¿qué puede ser? A ver. Ya Chiri, una consulta. En los Ya. verbos ahí que usted está utilizando, le pone el ja antes del Infinitivo ñam. infinitivo ya. Ah, bien. Ya, gracias. Ya. A ver, yaca, yaca, a ver. A ver, esto, mira. Nuaña. ¿Qué es nuaña? Pegar. Pegar. Pero yo también podría decir nujaña. ¿Qué significaría? ¿Como pelear con una persona específica? ¿Algo así? Algo así, ¿no? Pegar, ¿no? Igual sigue siendo pegar, pero la acción,
es diferente, digamos, cambia el sentido, ¿no? La interpretación, ¿ya? Entonces, como en este caso, por ejemplo, no ujaña va a significar lo mismo, pero la acción va a ser diferente tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuaña, ¿no? Eso es pegar, ¿no? Nujaña también es pegar, pero aquí tal vez hay uno que le vence, digamos, al otro, ¿no? ¿No? El otro nuaña puede ser pegar, puede ser suave, digamos, ¿no? O sea, pegar. Ahora aquí no, uno es victorioso, el que nujaña, el que pega, va a maltratar mucho más, digamos, así más o menos se entiende, ¿ya? Hanatanicha, amuyesiti. Janawa. A ver, Jumanak Taktamcha, a ver, busquen un ejemplo ustedes. A ver, un ejemplo, un ejemplo. Taktapham, Kotarsuni Pratao. Taktapham, Taktapham. Yatichiri Sí. hasta munaña sasakat munhaña walikispati. Wali, ¿cómo que voy? A ver, Munaña. Yo podría decir Munjaña. His Sí, podría ser, pero no es tan común esta palabra, pero se entiende. Está bien. Aucaña. Jaucaña, eso. Mira, jaucaña. Jaucaña, ¿no? El verbo. Ahora, jaucaña. Aucaña. Eso, muy bien. ¿Ves? Hay otro. A ver, o sea, cambia, cambia. A ver, quitimpis, quitimpis. Janet, ¿kunampis? Yadichiri está el jampatiña, como el jampajaña, Jampatiña, ¿ya? Esto es besar, ¿no ven? Jampatiña, ¿sí? Ahora, jampat, jaña, o jampat. porque termina niña. Ahí está. En vez de este ahí, ponemos ja, ¿no? Jampatjaña, ¿ya? Besuquear, ¿no ven? Dar muchos besos, ¿no? Bueno. Excesos. Vale que, vale que. Entonces, por ejemplo, jampatiña, un beso, por ejemplo, ¿no? Sería un besito, ¿no? Un besito. Jampatjaña, exagera de beso, de muchos besos, ¿no? Eso es. ¿Ya? Vamos a decir ya. his A ver, yaca, yaca. Yatichiri, Mayiña, pedir, Maijaña, ¿estaría bien? Sí, está bien. Mayiña es pedir. Ahora, si yo digo maijaña, va a ser pedir exageradamente. ¿No ve? Maijaña. Ujú. Entonces, en mayiña yo pido una sola cosa. Maijaña voy a pedir muchas cosas. ¿Janao no ve? A ver, yaca, yaca. toqueña, tocaña, Exactamente, ¿no? Toqueña. Ahora, tocaña. Toqueña es reñir, tocaña es igual reñir, pero la acción es diferente, ¿no ve? ¿Ustedes notan? ¿Pueden hacer la diferencia? hisa yatichiri. Ya. Vale que. Kunams, a ver. Ya. Maltaña. Ah, Maltaña. Maltaña. mm, posiblemente sí, pero no es tan común. Maltaña, no, no. Pero está bien el ejemplo. Iría. Ya. Ukakam. Manaka inam taktas pakita. Ukamte, ukamte, ukamte. Ya. Ustedes van a seguir buscando. Ya. Ya karakchaj. Y acá sufijo, acá jama, ¿ya? Este sufijo es jama.
Este sufijo es nominal comparativo. Comparativo. Sufijo nominal comparativo. Básicamente significa como. Entonces voy a poner aquí como. Entonces clarito dice comparativo. Entonces va a comparar. Por ejemplo, UCA. ¿Qué significa UCA? Eso, ¿no? Muy bien. Ahora esto lo voy a quitar la A, queda la raíz UC, jama. ¿Qué está diciendo? Como eso. Como eso. Exactamente, como eso, como esa, ¿no? Ukhama. A ver, yaka. Acá, ¿qué significa acá? Esto. Esto, muy bien. Ahora, si yo digo akhama, Como esto. como esto, ¿vale? ¿Qué ponemos? A ver, yaka, yaka. Juma, ¿qué significa juma? Tú. Tú, pronombre personal tú. Ahora yo digo jama. Estoy diciendo Como tú. como tú. Waliki, muy bien. A ver, Kunams, a ver. Naya, ¿qué significa Naya? Yo. Yo, entonces yo digo Naihama. ¿Qué estoy diciendo? Como yo. Como yo. Muy bien. A ver, ya, ¿cómo van a estar tan mucha? Ya, ya. He was Hannah, Yatichiri. Ok, Hiwasa, ¿no? Quitamos la A, he was Hama. Como nosotros. Waliki poneu, yaka. Kunhama. No hemos puesto kuna, eso, kuna. Kuna es que, ¿no ve? Sí. Ahora pongo kunhama, ¿no? Ahora significa ¿cómo? ¿No ve? Kuna era Sí. qué, ahora kunhama y es cómo, ¿no ve? Pregunto, ¿no? Kunhama. O como qué, Ah, ¿no ve? Como qué tal vez, ¿no? Así, ¿no ve? ajá. ¿Sí? Ya, dependerá del contexto esta interpretación. ¿Ya? A ver, yaka. A ver, tatanipam. Haihama. Eso, Jaya. ¿Qué es Jaya? Lejos. Haijama, ¿no? Yo puedo decir Haijamawa, ¿no ve? Es como lejos, ¿no ve? Haijama, ¿no ve? Entonces, ¿cómo? Muy lejos. Lejos, como lejos. Vale, a ver, yaka. Haihama, Yati. Jaya. Sí. Jaya es aquello, ¿no ve? Sí. Vale. Ahora, Kai, Jama. Entonces, te estoy diciendo como aquel o aquello, ¿no ve? Vale, ¿cuál equipo ponemos? A ver, ya cambia. A ver, ya. A ver, ¿qué dices? Utajama. Ok. Utaja. Utajama. Ya. En este caso, este ja está bien. Utajama, como mi Como casa. mi casa. Sí. His. Ya está bien. Uthama. Utaja, ¿no ve? Esta es mi casa, ¿sí? Sí. Ahora, Utajama. Ahí está, doble J. Aquí está el posesivo. No. ¿Sí? Ahí está, Utaja. ¿No ve? Mi casa, ¿no ve? ¿No ve? ¿Queda claro? Está Sí. ahí, ¿no ve? Sí. Ahora voy a colocar el comparativo, Jama. Entonces, Utaj, Jama. Como mi casa. Hilat Hama Yatichiri. Sí, Hilat Jama como hermano. Hilat Jama, ¿no? Como hermano. Ahora puedo decir como mi hermano, ¿no ve? ¿Sí o no? Hilata ja. ¿No ve? Ahora aquí comparativo. Quito la A. Hilata jama. Como mi hermano. Waleki. Usted ha optado. Waleki poneo. A ver, Kunams, a ver, ya campe, a ver.
Auki, Aukama, licenciado. ¿Ya? Auki, ¿no? Ahora, Aukama, ¿no ve? Como papá, ¿no ve? Como, ¿no ve? Aukam. Humau Aukam Sarnakat, ¿no? A veces los papás cuando son mayores ya se mueren, ¿no? Entonces el hijo mayor se queda ahí, ¿no ve? Entonces, Humau Aukam Sarnakat, tú vas a estar como papá, ¿no ve? Ahí está. ¿Vale? Amoya se jaya, kanajaya, hanich. Anawaya. Ya, muy bien, muy bien. ¿Vale? ¿Qué pone? Kuma? Entonces ya hemos visto este sufijo jama. Entonces algunas veces, por ejemplo, aquí se repita y doble J, ¿no? Entonces es porque estamos manejando el posesivo ja también, ¿ya? Pues no hay que confundir con el posesivo ja. Esto es, el sufijo como tal es jama, ¿ya? ¿Vale? ¿Qué pone? A ver, yaka sufif sufijo ka. Sufijo ka. Este sufijo acá, acá chicanchirija, anticipativo, ¿cómo ya está ya? Anticipativo. Anticipativo. Uñanstao, ejemplo. A ver, saraña, ¿qué significa saraña? Ir. Ir. Ir, ¿no ve? Ir, muy bien, saraña, ir. Ahora, igualito, antes del infinitivo ña, aquí voy a poner este sufijo. Voy a eliminar edición vocálica de la A. Sarcaña. ¿Qué significa esto? ¿Estar yendo? Estar yendo. Puede ser adelantarse, ¿no ve? Adelantarse. Sarcaña. A ver, yaca, a ver. Apaña, ¿qué es apaña? Llevar. Llevar, ¿no? Apaña es llevar, ¿ya? Ahora yo digo, en vez de la edición vocálica, apaña. ¿Qué estoy diciendo? Estar llevando. Estar llevando. Muy bien. A ver, yaca, manacá. Putaña y Jutcaña. Ya, jutaña. Esto es verbo venir, ¿no? Yo le digo jutcaña. Estar viniendo, ¿no ve? Anticipativo, recuerden, es anticipativo. A ver, otro, mancaña. ¿Qué es mancaña? Comer. Comer. Exacto. Ahora en vez de la A yo pongo el K. Mancaña. ¿Qué estoy diciendo? Estar comiendo. Comiendo. Estar comiendo. ¿Ya? A ver, podemos hacer hartos ejemplos. A ver, ya Achaña, llorar. ¿ya? Hachaña. Muy bien. Hachcaña. Estar llorando, ¿no? Llorando. De forma anticipativa, ¿no? Ahora hay otros, ¿no? Cuando escuchan alguna canción, dice Hachcaña poneo, ¿no? Es para llorar, ¿no? Ya. Ya, ¿vale? ¿Qué otra? A ver, ya cambia, cambia. Anataña, Anatcaña. Ok, Anataña. Entonces, en vez de decir Anataña jugar, yo digo Anatcaña. Anatcaña, ¿no? Entonces, estar jugando. En todos los ejemplos que hemos visto, se está adelantando, ¿no ve? Está anticipando, ¿correcto? Quisayatichiri. Walik. A ver, Mayampi. Maita. Alcaña. Estar comprando. Ah, ya. Alaña, ¿no? Alaña. Entonces, en vez de alaña, alcaña. Eso, muy bien. Yo digo, estar comprando. ¿Sí? Significa adelantarse en la compra, ¿no ven? Bien, quedó claro, creo, ¿no? Ya. Hanawa. Ya, walik. Ya, ya, a ver. Ah, ya. Este mismo.
Su variante. Este sufijo es verbalizador. Verbalizador. Ahora, algo importante aquí hay que diferenciar, ¿ya? Cuando verbalizas y cuando es anticipativo, cuando es antes, se va a utilizar K, ¿no ve? Lo que hemos visto hace poco, ¿no ve? Esto, ¿no ve? Cuando es antes, utilizamos el K, ¿ya? Ahora, cuando es ahora, utilizamos ANK, ¿ya? Entonces, va a variar. Y cuando es ver, también utilizamos esto, ¿ya? Entonces, ahora o ver, vamos a decir. ¿Ya? Ahora o ver. En el ejemplo se van a dar de cuenta. Como es verbalizador, o sea, no necesariamente trabaja con verbos, ¿no ven? Eso es verbalizador, ¿no ven? Cualquier palabra lo convierte en verbo, ¿ya? A eso se llama verbalizador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uta, ¿qué es uta? Casa. Casa, ¿es verbo, sí o no? No, No general. es verbo, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo lo puedo verbalizar. Para verbalizar solamente añadimos la ña, ¿no ve? Con eso una palabra se vuelve verbo. Pero en este caso no se entiende. Utaña, ¿no ve? No es verbo, no es nada. ¿Ya? Entonces yo lo puedo poner el K cuando es antes o anca cuando es ahora. Yo voy a utilizar el anca. ¿Qué significa ahora? Estando en casa. Estar en casa. La acción es ahora, en este momento, ¿no ve? Estar en casa. Utan caña. Ahí está. Y lo demás lo ha vuelto en verbo. Otro, acá, ¿qué significa esto? Esto. Esto. Esto, muy bien, ahora lo voy a volver verbo. Acan caña, ¿qué significa ahora? Estar aquí. Estar aquí. Estar aquí. Estar aquí. Muy bien, ya acá. Con uka también ya te chiri. Ukan caña. Ok. Uca. Ucan caña. Estar allí, ¿no ve? Janaja ya, ¿quedó claro? ¿Sí o no? Sí, quedó claro. Kisa ya te chiri. A ver, Humanak Mayam Taktaim, a ver, ma, un ejemplito, a ver, ustedes busquen. ¿Podría ser mistuncaña? ¿Mistuncaña? Ok, mistuña, pero ya es verbo, ¿no? O sea, iría con Sí. esto, ¿no? Con esto. Pero esto ya hemos visto aquí, ¿no ve? Ahora, básicamente, estamos con enca, ¿no? Yaca, yaca, yaca. Kaya, ¿Ya? kaya ya tichiri. Caña. Kayancaña, ¿Ya? kayancaña sería. Caña. Muy bien. Estar allí, ¿no ve? Ah, esto está mal, ¿no? Ucan caña, estar. Uca es eso, ¿no? Estar ahí sería, ¿no? Esto sería estar allí, ¿no? Aunque creo que se entiende igual, ¿no? Cayan, caña. Ya. Warik, eso es el sufijo K
¿Ya? Verbalizador. Ahora veamos otro sufijo. Esto es kama. ¿Ya? Kama. Sufijo kama. Yatichiri, disculpe que lo interrumpa. Sí. En el K, en el sufijo K, cuando se verbaliza, se tiene que poner automáticamente el ña después del K. Eso estamos diciendo, ¿no? Cuando es verbalizador, estamos diciendo que lo vuelve en verbo una palabra que no es verbo. Entonces, para que sea Ya. verbo una palabra, tiene que tener necesariamente el infinitivo ña. ¿Qué es pajar para Yatichiri? Walik, walik. Este kama, ya conocen ustedes. Esto es limitativo, ¿no ven? Hasta. Exactamente, significa hasta. ¿Ya? Limitativo, hasta. Uta, utakama, ¿qué significa? Hasta la casa. Hasta mi casa. Hasta la casa, ¿no? Hasta mi Pero casa. si yo digo utaja, utakama, hasta mi Hasta mi casa. casa. ¿Ya? Entonces depende del Uka posesivo. dice, Ahí dice Uca. uta dice, uka dice. Ay, perdón. Utakama, ¿ya? Ahora sí, ¿no ve? A ver, humanak yaka uñanchao takonipam. Busquen otro ejemplo. Karur kama. Ya, karurkun, ¿no? Karuru. Karur kama. Hasta mañana. Muy bien. Esto en las despedidas también hemos aprendido. Walik, walik. A ver, kunams. Arum kama. Haipukama. 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 Hasta la tarde. Kunams. A ver, yaka. Haki kama. ¿Verdad? Hasta mi casa. Ya. Mar- Utajkama. Perdón, hasta mi pueblo. Ya. Marca. Marca. Cama. No, este ja es posesivo. Mi, ¿no ve? Marca cama. Hasta mi pueblo. Vale. Muy Punku bien. kama. ¿Verdad? Punku kama. Ok, punku es puerta. Punku cama es hasta la puerta. Hiki sin cama. Ok, hikisiña. Hikisin cama. Hasta luego, ¿no ve? Hasta un próximo. Harur kama. Ya hemos puesto harur cama. Otro. Taki kama. Ok, taki es camino. Taki cama. Hasta el camino. A ver, kunams, yakam, a ver. Hiwan kama. Hiwan cama, ya. Hiwan es morir, ¿no ve? Hiwan cama. Hasta la muerte. ¿Ya? Sin cama. ¿Verdad? Maracama. Año, maracama. Hasta el año. ¿Y acá? Umaña en kama. Umaña, umañ cama. Esto va a ser hasta tomar. Jawir kama. Jawira, jawir cama. Muy bien, hasta el río. Listo, muy bien. Walikiu, humanaka hukam taktasi pa kitao, ¿ya? Taktasi pa kitao, a ver. Ukakam hichor ya te coñan, ukakam ya tintayan. Humanaka huastitan kelkasi pa kitao, ¿ya? Ustedes van a seguir escribiendo ejemplos en sus cuadernos, ¿ya? Cuando escriban los ejemplos van a tener preguntas también, ¿ya? Walik, ukakam hichur ya tintayan. Está ahí. Yatichiri, Sí. pancas con asas utjane. Banca, hanipine purianipkit chau, ya tiene churushta. Hoy voy a preguntar, ¿ya? ¿Cómo está? Ay, Yau, walik, walik. Walik, hilatanak, kuyakanak, hikisinkam, walik, kiparaphat.
Walek. Ikisinkama yatichiri. Kisinkama igual para Suma bro que Despajarpa yatichiri, kikisinkama, despajarpa. Muy bien, excelente día a todos. Ikisinkama. Yatichiri, una Isinkama pregunta. yatichiri. Dar gracias, ¿cómo sería? Yus pagara, ¿no es español? Como Es Dios te español, pagará. ¿no? Es Sí, yus algo. pajara. Puedes utilizar o puedes utilizar el pay. También es gracias, ¿ya? Apay. Ah, ya, ok. Gracias. Walek. Ikisinkama taken. Walek para pata. Pai suma yatichiri. Ikisinkama. Papá y suma.